Un nuevo comienzo con nuestro estudio a la epístola a los romanos. Hoy comenzaremos en el capítulo 6, donde nos habla Pablo la identificación con Cristo y donde pone el gran ejemplo de esta experiencia visual del bautismo, de una relación íntima con Cristo. Entonces, nuestro tema de hoy es el estado de un justificado. Muertos al pecado, vivo para Dios. En otras palabras, muertos para vivir, para la gloria de Dios. Entonces, comenzaremos orando. Padre, te damos gracias por tu presencia, gracias por esa presencia manifiesta que cada vez que nos acercamos a tu santa palabra, tu Espíritu Santo nos revela esa verdad escrita en este maravilloso libro que es la Biblia. Bendiga a mis hermanos estudiantes y que podamos sacar el mayor provecho de este tiempo. Toda la gloria y la alabanza a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Le invito a abrir su Biblia entonces allí en la versión que usted tenga y ojalá la sugerencia es tener más de una versión de tal manera que revisar los distintos textos y comparar los sinónimos y eso también nos abre el entendimiento para ir usando todas estas herramientas. Así vamos haciendo una teología bíblica desde la escritura, que el texto nos revele los temas. Así que comenzamos entonces hoy viendo la introducción. En cada clase estamos haciendo como para que usted le dé tenemos ya el panorama que ya hemos venido haciendo. Allí en las tres clases anteriores, o la clase anterior ya analizamos la definición de la justificación, el ejemplo a través de Abraham, ¿cierto? Y también estuvimos viendo las evidencias de la justificación o el resultado. Hoy nos toca ver el estado de la justificación. Leeremos entonces en el capítulo 6, del 1 al 14, pero iremos viendo por segmento. Entonces, ¿qué es lo que aquí Pablo nos muestra? Lo siguiente. Pablo sugiere una tácita conversación y plantea el hecho de que si Dios perdona el pecado por gracia, entonces alguien puede plantearse que el pecado es bueno para mostrar la gracia de Dios. La respuesta de Pablo es clara y tácita, de darse el mensaje a los oyentes, donde él dice, cuando la pregunta se lanza, dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Que ojalá ni se nos ocurra pensar eso, porque a veces cuando nosotros no entendemos bien la gracia de Dios, podemos irnos al otro extremo, que es el libertinaje. Abusar de la libertad que Cristo nos da. Transformar la libertad en libertinaje. O el otro extremo es el legalismo, cuando no entendemos, donde solamente nuestro enfoque es religioso y siempre estamos observando la conducta de las personas y solamente allí hacemos esa crítica en el sentido de más que apuntar nuestra condición, siempre estamos mirando al otro. Por eso en este día, analizar este ejemplo de Cristo. Entonces, vamos a leer a través de este lenguaje sencillo que dice los primeros 5 versículos, dice, haciendo la pregunta, ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no, la exclamación. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, dice Pablo. Así que ya no podemos seguir pecando. Ustedes saben bien, saben que por medio del bautismo nos unimos a Cristo en su muerte.
Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él, pero moriremos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Entonces, lo que aquí está viendo el pasaje y mostrándonos la identidad con Cristo. Esa identidad debe estar siempre en nosotros. Así que cuando al revisar cada pasaje, al encontrarnos con este hecho, allí vamos viendo el poder de Cristo obrando en nosotros. Y esto es algo, mi querido, algo tan especial, que cuando Cristo murió, nosotros morimos por la fe en Él, con Él. Resucitamos con Él. Por eso nos apropiamos en la victoria de Cristo. Por eso nuestra vida gira en torno a Él, gira en torno a la identificación con Cristo, una identificación total con Cristo. Y eso es lo que debe entender cada cristiano, cada hijo de Dios. Entonces, ¿quién instituyó el bautismo y con qué propósito? Obviamente nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo dio el ejemplo. Él dijo, es necesario para que cumplamos a toda justicia, con el propósito después de delegarnos a nosotros la gran comisión. Y en la gran comisión allí también iba esto de ser bautizado, de predicar, de anunciar. Y todo aquel que fuere bautizado será salvo, dice en Marcos. Y en Mateo 28 también habla, dice, y bautizarán en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarán estas cosas. Ese es lo que Dios, a través del apóstol Pablo, también aquí hoy repetimos este gran ejemplo, la identificación con Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué simboliza el bautismo para el creyente? Es esto, identidad con Cristo, identidad con Él. Eso es lo que pasa en nuestra vida interior. Haga un esquema del significado del bautismo. El esquema es el siguiente: muerto y nos levantamos del agua, vivo para Dios. Y como dice ahí en el verso 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también seremos de su resurrección, una nueva vida. ¿Cuántas veces debemos morir? Verso 9, 11. 9 al 11 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto a mí, al pecado murió una vez por todas. Mira, ahí está la respuesta. Entonces, una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también, vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la respuesta. ¿Cómo debemos ser, cómo debe ser la vida de un bautizado? Ahí tenemos el versos 12 al 14 que dice lo siguiente. Algún día sus cuerpos serán destruidos, así que no dejen que el pecado los obligue a obedecer los deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para lo malo, más bien entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Verso 14. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley, ahora están al servicio del amor de Dios.
¿Qué dice aquí Dios habla hoy? También dice en el verso 14, dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La Reina Valera 95, perdón, estaba leyendo. Y Dios habla hoy, dice, verso 14, así que el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. La Reina Valera dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo debemos ser, cómo debe ser la vida de un bautizado? Vivir bajo la gracia de Dios, vivir bajo el poder de Dios, no bajo la esclavitud del pecado. La vida cristiana como servicio, eso debe traducirse ahora. Entonces, interesante ver esta, esta porción, el estado de un justificado. La segunda parte, dijimos la identidad, hablamos también de la identidad, hablamos también de esto de sabiendo, esa palabra ahí en el verso 6 dice sabiendo, este verbo saber, tomar conocimiento, dice sabiendo, y en dos partes también se repite esta palabra sabiendo, porque debemos tomar conocimiento de de lo que Dios ha hecho en nosotros. Versos 6 y verso 8, miren, fíjense lo que dice. Dice, verso 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirváis más al pecado. Entonces, eso debemos tomar conocimiento. Eso es el conocimiento de la doctrina, de lo que el Señor nos entrega. Verso 9, otra vez menciona sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Lo que está hablando aquí, nuestra identidad con Cristo, en su muerte y en su resurrección. Debemos tomar conocimiento de eso. Entonces hoy analizaremos del 15 en adelante, siervo a la justicia. Comparación con con el servicio entregado completo a Dios. ¿Por qué Pablo introduce el ejemplo del esclavo? Porque el esclavo debe obedecer a su señor. Aquí, haciendo esta similitud, esta comparación, así también nuestra vida debe estar, quizás antiguamente estamos esclavos al pecado, hoy día estamos bajo el servicio de Dios, bajo el señorío de Cristo, bajo el señorío de su poder. Entonces, allí del verso 15 al 23 leo lo siguiente. Alguien podría decir que ya no somos esclavos de la ley, sino estamos bajo el servicio del amor de Dios. Podemos seguir pecando, pero eso no es posible. Dice acá la Reina Valera, dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Es lo que también venía preguntando ahí en el verso 1 del capítulo 6. Otra vez hace esta pregunta retórica, esta pregunta que va a responder Pablo, que nosotros no abusemos de esa gracia tan poderosa de Cristo en nosotros. En otras palabras, Cristo hoy nos entrega las herramientas espirituales que hoy ya no somos esclavos del pecado, sino que el Señor nos da el poder, donde en Cristo viene a aplastar el poder del pecado. Y ya el pecado ya no se enseñorea más de nosotros. Nosotros en el poder de Cristo vencemos al pecado. Entonces, seguimos leyendo, dice verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle,
soy esclavo de aquel a quien obedecís, sea del pecado para muerte o sea obediencia para la justicia. Bueno, aquí está dando el ejemplo del esclavo. Si agradamos a Dios, estamos siendo esclavos para la justicia. Pero si somos esclavos del pecado, estamos siendo esclavos para la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, dice allí en el capítulo 6, verso 23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 17. Pero gracias a Dios, porque aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentabais vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Verso 20, porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Versos 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué Pablo da gracia? Pablo da gracia allí en el verso 17. El verso 17 es clave, dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y eso es gracias a la revelación que Cristo nos entrega hoy, podemos agradar a Dios, ya no estamos sujetos de esclavitud al pecado. Voy a leer esta versión, lenguaje sencillo, 17, dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que Él les dijo o les dio. En otras palabras, esto es lo que debemos hoy atesorar y dar gracias a Dios por esta vida eterna, por este bendito evangelio, por lo que también predicamos y enseñamos. ¿Qué significa habló como humano por vuestra debilidad? Bueno, Pablo con esto está mostrando la identidad que él también tiene estas luchas, tiene también esta constante, porque más adelante en el capítulo 7, al final va a mostrar que a pesar de que estamos en Cristo, seguimos luchando y batallando entre la carne y el espíritu. Y en un momento él dice, lo que aborrezco, eso hago. Lo que aborrezco, eso hago. Y el Señor nos ayude a vivir para su gloria, porque el Señor nos ha dado el poder. Ahora, este gran ejemplo ahí cuando partimos con este estudio de hoy, decía, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Y está el ejemplo que si nosotros también somos eh, hijos de papá y de repente queremos abusar de esa bondad de nuestros padres, provocándolos a ira para nada, pues. Ese mismo ejemplo nosotros también debemos guardarnos para Dios, tener esa misma actitud de reverencia, de sometimiento a Dios.
Entonces, cuando mostramos esta, esta explicación de este capítulo 6, allí lo que estamos haciendo es mostrar de que ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios. Morimos al pecado, muertos, morimos al pecado, vivo para Dios. Entonces, eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces, en este día, una vez más, damos gracias por este análisis que hemos hecho de este pasaje. ¿Qué resultado producirá qué resultado producíamos en la vida vieja? Muerte. ¿Qué beneficio tenemos en la vida nueva? Justicia. Exprese la diferencia entre la paga del pecado y la dádiva de Dios. Bueno, la paga del pecado, es decir, las consecuencias siempre van a estar por el pecado. Y cuando habla de la muerte, la paga del pecado es muerte, es la separación de Dios. Por pecar, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hubo un abismo, pero frente a ese dilema del hombre, porque era incapaz de buscar a Dios, pasó lo siguiente, de que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y ahí viene la dádiva. La dádiva es el don, la bondad, la gracia. Entonces, esa gran diferencia entre la paga, podemos ver aquí, la acción del hombre por hacer las cosas a su manera. Eso es la paga del pecado, errar el blanco. Y la dádiva de Dios es la acción de Dios, es la iniciativa de Dios en buscar al pecador para llevarnos a Él. En la práctica, dígalo en sus propias palabras, ¿qué significa la muerte al pecado? Que ya no nos enseñoreamos del pecado, sino que ahora bajo la justicia de Cristo, bajo la guía del Espíritu, bajo la gracia, hoy somos libres. Por eso hemos muerto al pecado y vivimos para Dios, muertos para vivir. Y eso es a través de la gran identidad con Cristo en su muerte y resurrección. ¿Por qué nos bautizamos? Lo que estamos haciendo allí es identificarnos con Cristo en su muerte y en su resurrección, para vivir para la vida nueva en Él y con Él. ¿Cómo evidenciamos que somos justificados? Por los frutos, frutos de justicia, porque ya el pecado ya no se enseñorea de nosotros, sino que ahora el Señor nos ha dado el poder para vencer al pecado y ya no somos esclavos del pecado. Y como dice la canción, ya no soy esclavo del temor, somos hijos de Dios. Conclusiones de esta clase de hoy de nuestra Academia Bíblica. Capítulo 6. Las conclusiones. Todo justificado por fe en Cristo da evidencia de serlo en su conducta. Por supuesto, el mismo Señor Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. De lo que está en nuestra vida vamos a reflejar en nuestra accionar. El bautismo es una lección objetiva para recordarnos que estamos muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Antes estábamos esclavizados por el pecado, ahora somos libres y recibimos el maravilloso regalo de Dios para nosotros, su gracia. Gloria al Señor. Y eso es lo que el Señor nos entrega allí en su maravillosa palabra. Y cuando uno va analizando toda esta posesión exclusiva de Dios que hace por nosotros, hoy podemos decir, gracias Señor. La vida cristiana nos conduce a la santificación. La vida es diferente, es la vida de integridad. Entonces, Pablo termina con la frase que contiene una doble metáfora. Y esta metáfora es, la paga del pecado es muerte, pero el regalo gratuito e inmerecido de Dios
es la vida eterna. Pablo usa dos palabras militares. La paga usa la palabra opsonia, que quiere decir literalmente la paga del soldado, lo que se ha ganado arriesgando la vida y mucho sudor y dolor. Y ahora el regalo usa el carisma, que viene de gracia, carisma, que es algo que no se ha ganado y que el soldado recibía en ocasiones especiales, como su cumpleaños, cuando el emperador repartía regalos en dinero por generosidad y gracia. Así que Pablo dice que si nos da lo que nos hemos ganado, no vamos a recibir nada más que la muerte. Pero Dios nos da la vida eterna por su pura gracia y generosidad. Es el regalo supremo de Jesucristo. Y repetimos ese texto, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A modo de repaso, verdadero o falso, vamos a responder esto, lo siguiente. ¿El bautismo en la iglesia primitiva fue una aspersión? Falso, ¿cierto? No es una aspersión, no es tirar agua, es sumergir, es inversión. Para morir al pecado hay que sacrificarse mucho. Falso, es una entrega total, morir y rendir su vida a Cristo. 3. Considerado, es una forma de vivir por fe la nueva vida. Verdadero, tomar en cuenta, como esa es la palabra considerados. Allí hablamos de identificar, sabiendo, considerados, presentados. Entonces, el bautismo nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. Verdadero. Cuanto más pecamos, más bendición, porque abunda la gracia. Falso. Esto es abusar. Lo que decía el verso 1 del capítulo 6. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice. Que ni se nos ocurra pensar eso. Ahora que hemos muerto al pecado, ya no obedecemos a los deseos de la carne porque le damos lugar al Espíritu verdadero. Esa es la nueva vida en Cristo. 7. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de Cristo para vivir según su justicia. ¿Qué creen? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 8. Hemos sido crucificados con Cristo, pero a veces podemos bajarnos de la cruz para reprender a otro. Falso. Entonces, estos son los repasos de nuestra clase de hoy. Clase número 9, lección número 9, capítulo 6 del libro de Romanos. Preparémonos desde ya al capítulo 7, donde allí comienza haciendo una analogía, Pablo, hablando del matrimonio, para mostrarnos una vez más esta identidad que tenemos en Cristo Jesús. Así que nos vemos en la próxima clase, pero antes de pasar a la próxima clase, la semana que viene, yo le invito a que repasemos el texto a memorizar, porque en cada clase hay un texto que debemos aprender. Ya llevamos 8, hoy día sería el 9 versículo a memorizar. Y a medida que memorizamos estos textos, Dios nos permite tener esto y son herramientas para presentar de la mejor manera las escrituras a aquellos que aún no conocen al Señor. Entonces, Romanos 6:11 dice lo siguiente: así que vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. Otra vez.
Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, vamos a leer aquí unas versiones que también, a pesar que están, no, es clarificador si lo leemos en estas versiones. Por ejemplo, aquí leemos la Reina Valera, pero fíjese lo que dice Dios habla hoy, verso 11. Así también, ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivo para Dios en unión con Cristo Jesús. En un lenguaje más sencillo diría, de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida. Ahora vivan para agradar a Dios. Qué clarificador. Entonces aquí está el texto a memorizar.